Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento. Por aquí tengo la visita de mi gatita Maya, les manda muchos saludos. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están por venir. Yo sé que son millones de bendiciones y si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero comentar que si tienes algún pedido de oración, bueno, que también lo pongas en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. En la descripción del video hay una sorpresa para ustedes, un decreto para abrir caminos, limpieza del huevo. También está el link para que averigüen cuál es su signo ascendente, que es totalmente fundamental para que la lectura de ustedes quede completica. Ya saben que este es su signo solar o de Venus y también es importante saber el signo ascendente. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes con un mensaje de sus angelitos. Un mensaje totalmente especial dice: usa las almas de tu intelecto. Mira, este angelito está cogiendo a un dragón por el cuello. Yo te digo que cualquier problema, cualquier dificultad que tú tengas, cojas ese toro por los cuernos y lo enfrentes. Enfrentes la situación que se te está presentando, no importa que se te esté cayendo el mundo encima, enfréntalo. Mira soluciones, analiza soluciones para que puedas seguir adelante con tu vida y solucionar aquel problema, dificultad que tengas en este instante, en este momento. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor y sigan adelante, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver la lectura para ustedes el día de hoy. Para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en este instante, también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial. Bueno, por aquí está mi gatita Maya, que nos está asesorando en este preciso instante. Vamos a poner las cartitas más para acá para que las podamos ver muy bien. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es algo bastante conflictivo, ¿ya? Es una cuestión que, no sé, es un amor que le ha costado bastante trabajo a tu persona especial. No sé, tal vez hay personas de su entorno que no están muy de acuerdo con la relación de ustedes y que lo ha puesto o la ha puesto a dudar muchísimo acerca de lo que ustedes quieran o de lo que ustedes están teniendo en este instante, en este momento. Tu persona especial quiere tener mucha claridad, quiere tener mayor claridad acerca de la relación de ustedes, que la relación de ustedes sea algo más firme, que sea algo más serio. Eso es lo que quiere tu persona especial, lo que quisiera tu persona especial. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que nunca le engañes, que sigan con sus proyectos, con sus planes, con los planes que tienen en este instante, en este momento, y que, bueno, y que las cosas se den entre ustedes y que valga la pena lo que él o ella está sacrificando por la relación que tiene contigo en este instante. Tu persona especial a ti te ve como una persona maravillosa, te ve como un príncipe, como una princesa, como una persona que con la cual puede resolver cualquier problema, cualquier situación, que eres muy positivo, muy positiva y que le gusta salir adelante. Más adelante a ustedes les viene una época firme, una época buena. Ustedes como relación, como pareja, como unión, van a lograr sostenerse sobre el tiempo. Lo que sí tiene que tener cuidado de su situación económica, ¿ya? La situación económica a ustedes no les va a ir como tan bien como ustedes quisieran. Van a tener que trabajar mucho, batallar mucho para poderse establecer económicamente ustedes dos. Tal vez la relación a raíz de eso, de esos problemas y dificultades económicas, se van a cansar, se va a ver como monotonía, como que pensando que como que aquí no era, pero entonces como salen esas cosas para su futuro más bien cercano, es algo que ustedes podrían resolver ya, comenzar a resolver ya, mirar planes, mirar proyectos para poder tener sus buenos ingresos económicos y que esto no vaya a mellar la relación de ustedes ya, porque bueno, generalmente el amor es muy bonito, es muy pero el amor no basta, el amor no es el 100% de una relación. Con amor podemos conseguir todo, sí, pero también hay que trabajar en proyectos y en planes para seguir adelante, para poder construir algo juntos y que los problemas económicos no sean
sean motivo de discusión entre ustedes. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy. Este angelito te dice, busca un trabajo liberador. Mira, lo que te estaba hablando acerca de la cuestión esta económica. Bueno, busquen algún negocio, alguna inversión, algo que ustedes dos puedan hacer en conjunto, que puedan hacer en pareja y que los lleven a una estabilidad económica para que no tengan problemas, dificultades en este aspecto y que esa situación no vaya a, no sé, a echar a perder la relación que ustedes pueden estar construyendo en este instante, en este momento. Vamos a ver qué les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, esta es la carta de el azar de forma invertida. Mira, este me habla acerca de algún proyecto, algo que ustedes quieran emprender que va a estar un poquito demorado. Entonces, este es el momento de ahorrar, este es el momento de apretarse un poquito en cuestiones de su economía para no tener problemas y dificultades. Aquel proyecto que ustedes sueñan juntos para salir adelante económicamente se les va a dar, pero se les va a demorar un poquito. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor y sigan adelante, mis queridos amigos y amigas, con su relación. Está luchada, sí, pero se puede lograr. Bueno, vamos a ver ahora para mis solteritos y mis solteritas qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, al parecer tienes ciertos problemas, dificultades en los cuales no ves la luz, no ves la claridad en este preciso instante, en este momento. Pero mira que yo te digo que hay una persona de tu familia que te podría estar ayudando, que te podría estar aconsejando acerca de este problema y esta dificultad que tienes en este preciso instante, en este momento. Ten muchísimo cuidado con deudas, no te vayas a enfrascar en deudas en este momento o prestar dinero porque no te lo van a devolver. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, salir de problemas y dificultades que estás atravesando en este instante, en este momento. Ten mucho cuidado con una relación ilícita, con una relación clandestina que se te podría estar presentando con una persona ya comprometida, porque te podrías estar como involucrando mucho sentimentalmente con esta persona y volverte dependiente de esa persona. Inclusive es alguien que te podría estar manipulando y podrías estar teniendo bastantes problemas y dificultades, mi querido amigo y amiga. No te conviene meterte, involucrarte con una persona que esté ya comprometida. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, esta carta es totalmente maravillosa. Dice, sufrirás una transmutación. Bueno, este es un cambio de adentro hacia afuera, un cambio totalmente espectacular que se te viene para ti. Vas a enfrentar ciertas situaciones que te van a llevar a un límite, pero un límite totalmente positivo, que te van a llevar a tomar decisiones que tal vez esperabas no tomarlas en determinado momento, pero estas decisiones, a pesar de que pareciera ser que como que no son tan beneficiosas o como que son dolorosas para ti, pero que a la larga te van a representar un nuevo nacimiento para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta del renacimiento. Bueno, esta carta complementa lo que te está diciendo el angelito en este preciso instante, en este preciso momento. Mira, la satisfacción, el renacimiento, algo totalmente nuevo para ti, pero que no te vayas a enfrascar en esta relación fraudulenta que te estoy diciendo. Por ahí no es el camino, es por otro lado, mi querido amigo y amiga. Tal vez debas pasar un tiempo a solas, sin pareja, para que puedas encontrarte a ti mismo. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor y sigue adelante. Vamos a ver qué me les dicen hoy a ustedes para su economía, mis queridos amigos y amigas. Bueno, un plan, un proyecto que estás esperando a largo plazo, pero hay personas de tu entorno como que no están muy de acuerdo con este proyecto, con este negocio. Es algo positivo para ti, sí, pero hay personas que en este momento le ven como muchas trabas, como que es algo muy loco, pero es algo que tú vas a poder conseguir, que tú vas a poder lograr, pero que tienes que perseverar. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Protege lo que te es sagrado. Bueno, si este negocio, este proyecto es tu sueño de tu vida, bueno, cuídalo con dientes, cuídalo con uñas y dientes y sigue adelante. A pesar de los obstáculos, a pesar de que hay personas que no están muy de acuerdo con esta situación, sigue tú adelante. Bueno, sigue trabajando adelante con tu proyecto porque hay frutos buenos para ti, pero se van a demorar un poquitico. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de los impedimentos. Bueno,
Sí, carta de los impedimentos, mi querido amigo y amiga. Bueno, esto me habla acerca de ciertas expectativas que tú tienes. Sí, se van a dar, se van a demorar un poquito de tiempo, como te estoy diciendo, pero los obstáculos, cualquier tipo de impedimentos que tú tengas, tú los vas a poder saltar. Los números de la suerte para ti el día de hoy, el número 31, el número 4, el número 8 y el número 3. Bueno. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.